antes de la llegada de Goku. Vemos a Kakaroto volver a iniciar la fuerte batalla. Goku al ver eso también lo imitó. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes eran impresionantes, que la misma dimensión estaba siendo afectada por el poder de ambos. Pero Kakaroto aún seguía sin usar su máximo poder. Goku sí, ya que al ser una versión más débil de él estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. Kakaroto le lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Goku no lo pudo detener dándole de lleno, que lo sacó disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse. ¿Qué pasa? No me digas que mis golpes te están doliendo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, si tuviera la resistencia y poder de mi versión original ya estuvieras siendo polvo de unos simples golpes, diría Goku mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Será verdad que el poder de ese Goku es como él lo dice? Aunque no lo he visto del todo, no sé su verdadero poder, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras fue impactado por un fuerte puñetazo que lo sacó disparado varios kilómetros, hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión. Ya deja de estar pensando en estupidez y ataca, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Kakaroto al ver eso también se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. En ese lugar solo se estaba escuchando el impacto de sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Kakaroto esta vez comenzó a llevar la delantera en la batalla, ya que su poder lentamente iba en aumento a pesar de no usar su verdadero poder. El Saiyajin Kakaroto decidió no usar su evolución más poderosa, siendo la fase 3 de los demonios, ya que quiere aumentar su poder base más, y cuando se transforme a la fase final su poder crezca abismal. Goku estaba viendo eso y no pudo hacer nada más que estar resistiendo los fuertes golpes que le estaban causando lentamente un gran daño. Kakaroto cerró sus ojos y comenzó a dejar que su instinto de un guerrero de clase alta lo guíe en el combate, que comenzó a impactar brutales golpes a grandes velocidades en varios puntos del guerrero Goku. Goku se sorprendió por la paz que el Saiyajin estaba logrando al estar en un estado tan brutal como lo era la fase de los demonios. Me impresionas, estás dejando de un lado esos limitadores de tu poder como lo es el miedo a perder a alguien querido y el miedo a tu otro yo, y dentro de poco te vas a convertir en un experto en este tipo de batallas a muerte, diría Goku mientras fue callado de un fuerte golpe. Kakaroto aún no decía nada, su paz interna estaba siendo impresionante, que había dejado que sus instintos combatieran por él y él solo mantener su poder estable sin perder el control. Es impresionante, después de todo es otra versión de Kakaroto que supera sus límites cada vez que su familia está en peligro, y eso lo vuelve más poderoso. Cada Goku o Kakaroto puede que sea diferente en las dimensiones o en los reinos de cada dimensión, pero nadie le quita su amor a su familia y superar sus límites sin pensar que eso es lo que los hace los guerreros más temibles de cada dimensiones y algunos reinos fuera de las dimensiones en dimensiones lejanas, diría Goku mientras fue impactado por otro fuerte puñetazo que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con algunos escombros que se habían creando. Kakaroto seguía lanzando feroces golpes sin parar, su poder de combate era impresionante y la magnitud de sus golpes iban en aumento cada vez que lanza los fuertes golpes. Goku no podía hacer nada más que estar defendiéndose de esos fuertes golpes que le estaban causando un gran daño. Maldición, si sigo así terminaré perdiendo, diría Goku mientras respondía a algunos golpes, pero se le hacía sumamente difícil. Kakaroto no paraba de lanzar fuertes golpes y de una fuerte patada mandó a Goku a estrellarse de nueva cuenta al suelo, creando otra fuerte explosión y a la vez que se creó un inmenso cráter. A pesar de sentir y escuchar las fuertes explosiones y destrucción que se ocasionan a su alrededor, no pierde su concentración, diría Goku mientras sintió como un veloz rayo le clavó una infinidad de golpes que lo sacaron disparado varios kilómetros. Kakaroto caminaba lentamente así el guerrero mientras su intensa aura se hacía presente destruyendo todo a su paso. Lo he conseguido crear a el fuerte rival, ahora solo le falta mejor manejo de sus golpes y poder, diría Goku mientras estaba creando un gran ataque. Kakaroto sintió la perturbación entre dimensiones y él también creó el suyo. Loto de la muerte, explosión de llamas eternas, diría Goku mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Plasma de la muerte, sufre en tus más profundo, diría Kakaroto lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí creando fuertes explosiones y a su paso se estaba destruyendo todo sin dejar ningún rastro. Esto lo ganaré, diría Goku mientras su ataque lentamente estaba perdiendo ante su rival. Ahora muere, diría Kakaroto mientras le aumenta el poder al ataque que se creó una fuerte explosión. Goku terminó siendo polvo del fuerte ataque. Esto se terminó, diría Kakaroto agotado por el fuerte impacto de técnicas. Momento actual.
Mi otra versión tiene razón, si ellas no están preparadas para la amenaza que se aproxima solo serán un estorbo en la batalla, diría Kakaroto mientras salía de la dimensión ya que habían pasado más de un día. Vaya cariño, has terminado tus entrenamientos, diría Kara viendo al Saiyajin. Necesito que todas se reúnan de urgencia en la sala del palacio, diría Kakaroto mientras se fue a la sala. ¿Qué pasó? Su aura en su forma demonio es más pacífica de lo normal, no irradia esa presión y sofocación que causa al estar a la par de él en esa forma, y su ki es más intenso pero a la vez pacífico, como si tratase de un nuevo poder, pero es todo lo contrario, diría Kara mientras iba a buscar al resto de su familia. Hola madre, ¿me llamaste?, preguntó Akame llegando ya que había ido de visita a donde Ilia para que le informe sobre el universo cómo se encuentra. Si tu padre los necesita a todos en la sala del palacio que creó hace 10.000 años, diría Kara sería. Así que por fin utilizará el palacio, diría Akame mientras se fue. Ayame, ¿me escuchas?, diría Kara mentalmente. Sí madre, dime en qué te puedo ayudar, diría Ayame. Puedes venir al palacio, tu padre necesita decirlo algo y si está Yashi contigo, dile que venga también, diría Kara. Bien madre, en 2 a 3 minutos estamos en el palacio, diría Ayame. Bueno, los vemos allá, diría Kara mientras se fue al palacio. Después de varios minutos todos se habían reunido. Dinos padre en qué podemos ayudarte, diría Akame viendo seriamente al Saiyajin. El Saiyajin abrió sus ojos y dijo. Como sabrán, los enfrentamos a unas de las grandes amenazas que se aproxima a nuestra dimensión y vamos a defenderla hasta la muerte, y creo que usted, dioses legendarios, como se hacen llamar, están escuchando esto, diría Kakaroto serio. Saiyajin, contarás con nuestro apoyo si tus fuerzas de élite son derrotadas, nuestros avatares llegarán y ayudarán, resonó en el palacio. Bien, y espero que ustedes estén dispuestos a morir en batalla y no dejar el campo de guerra sin importar que los está atacando, diría Kakaroto serio. Claro que no te dejaremos padre, lucharemos hasta que nuestros cuerpos no den más y vuestras fuerzas se hayan acabado, diría Ayame. Exacto cariño, sin importar que el rival aún sigue de pie y nuestro poder está al límite, seguiremos, diría Kara viendo al Saiyajin con una pequeña sonrisa. No importa si su ejército sea grande o no, si no protegemos la dimensión juro que la vengaremos, diría Kakaroto serio. ¿Y cuál es el plan padre?, preguntó Akame seria. Por el momento deben aumentar su poder ya que con ese nivel van a ser derrotadas fácilmente, diría Kakaroto. En eso tienes razón padre, y cuando empezamos nuestro entrenamiento, diría Kara viendo a su esposo. Hoy mismo sus energías ya fueron restauradas al 100%, así que un verdadero entrenamiento les caeré, así que vamos a la dimensión de entrenamiento, diría Kakaroto serio. Bien padre, los vemos allá, diría Ayame mientras se fue a la dimensión. Así todos se fueron a la dimensión. Gravedad del rey, sufren hasta no poder, diría Kakaroto con una voz sin compasión a pesar de que fueran su familia. Ayashi decidió dejar los combates y vivir sus posibles últimos días. Todas en la dimensión cayeron de rodillas, sin poder moverse a pesar de que quisieran. ¿Qué pasa? No me digan que una simple gravedad las ha dejado en este estado tan patético, diría Kakaroto serio. Lo dices como si fuera algo fácil, pero no lo es, siento como mi resistencia del rayo es destruida por algo mayor, diría Akame, mientras sus oídos y nariz comenzaron a sangrar igual las demás. Cariño, ¿no crees que estás siendo muy rudo con los entrenamientos?, diría Kara mientras su cuerpo está lastimándose lentamente. Rudo, si supieras lo que es un verdadero entrenamiento, no creo que resistieran la gravedad en ustedes, es una burla a la que puede usar, diría Kakaroto serio. ¿Me estás diciendo que esto no es nada sobre tu gravedad del rey?, diría Kara con dificultad. Tienes razón, este solo es una pequeña parte de la gravedad, así que, vamos que pueden superar sus límites, diría Kakaroto viéndolas con una pequeña sonrisa. Lo dices fácil y todo, pero es más difícil de lo que se ve, diría Ayame que lentamente se intenta poner de pie, pero rápidamente se cae de rodillas. Vamos hija, sé que nosotros, reina y princesas del elemento más poderoso, podremos ante esta gravedad, diría Kara mientras lentamente estaba rompiendo ese limitador que tenía y se estaba poniendo de pie pero con dificultad. Tienes razón madre, y nosotras no los dejaremos vencer por una simple gravedad, diría Akame mientras también se ponía de pie. Ayame también rompió ese limitador. Veo que sois unas guerrero impresionantes, sin pesar las dificultades siempre están superando sus límites, ahora deberán atacarme a su máximo poder y ver la fuerza de sus golpes, diría Kakaroto mientras las veía seriamente. Kara se comenzó a mover lentamente, su cuerpo se estaba adaptando a la gravedad del lugar, pero aún así su poder no era el suficiente para moverse a grandes velocidades. Kakaroto detuvo el fuerte golpe que iba a donde él con mucha facilidad.
Maldición, porque me siento impotente a pesar de dar ese golpe, diría Kara mientras fue impactada por una fuerte patada que la estrelló brutalmente con el suelo de la dimensión. Vamos Kara, deja ese miedo de un lado, deja todo lo que te limita, solo sé tú y la dimensión se une con tu alrededor, diría Kakaroto serio. Vaya, mi padre es diferente, su mirada fría, y esa frialdad de atacarla algo lo hizo cambiar, pero en algo tiene razón, diría Ayame mientras veía todo. Si espero no morir en esto, diría Akame. Ayame cerró sus ojos lentamente y dejó que sus instintos se apoderaran de su cuerpo y comenzó a sentir las vibraciones que causa el aire al pasar a su par, dejándose llevar por dicho. Lanzó un fuerte puñetazo. Kakaroto se sorprendió por la brutal velocidad de su hija, que esquivó el fuerte golpe a centímetros del impacto. Así que de eso se trata, diría Akame, mientras también hizo lo de Ayame, pero ella se le estaba complicando, tenía miedo en su corazón y su instinto también. Al recordar la brutal paliza recibida y al sentir que la muerte cerca su cuerpo, no quería moverse más. Vamos hija, Akame, destruye ese miedo que tienes, deja el pasado atrás y enfocarte en el presente y el futuro nada más, diría Kakaroto detenido un fuerte puñetazo de su hija Ayame. Kara lentamente se ponía de pie, pero su cuerpo estaba temblando por la magnitud del golpe que recibió. En serio, mi cuerpo tiembla sin ninguna razón, no sé por qué le estoy teniendo miedo a mi esposo, todo es como él dice, que los dejamos llevar por el temor que sentimos a morir y eso debe dejar de existir. Si quiero superar mis límites de nuevo, diría Kara mientras lentamente se comenzó a mover, sus instintos de reina se había activado. Vamos, si siguen así serán de gran ayuda, diría Kakaroto cuando fue impulsado al detener 3 fuertes puñetazos. Akame había logrado romper ese miedo. Las 3 chicas estaban lanzando fuertes puñetazos y patadas a grandes velocidades. Me sorprende que aún en esta gravedad sean capaces de seguir moviéndose a tal velocidad, diría Kakaroto cuando fue mandando a impactar brutalmente el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión. Qué bien se siente esto, deje de sentir mi cuerpo pesado a sentirlo más liviano, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Si es por más que hemos dejado eso que tememos y luchamos por lo que más amamos y más el instinto que es liberado. Sí, pero su tranquilidad es perturbada, fácilmente logran esta y serán mejores, aunque lo dudo, diría Kakaroto mientras cerró sus ojos de nueva cuenta y dejó que sus instintos de guerrero se apoderen de su cuerpo. Es impresionante, su aura se volvió más tranquila, pero la presión que irradia es más impresionante, diría Kara cuando fue sacada disparada varios kilómetros hasta lograr detenerse. Imposible, ¿en qué momento se movió?, diría Ayame, mientras su elemento logró bloquear un fuerte golpe. Pero el siguiente golpe no lo logró bloquear, dándole de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con su madre. Akame respondió el fuerte golpe que iba a donde ella, que se creó una fuerte onda expansiva. Pero el siguiente golpe lo recibió de lleno, que la sacó disparada varios kilómetros. ¿Ven a lo que me refiero?, diría Kakaroto, mientras abrió sus ojos y las veía seriamente. Es impresionante cómo logras conseguir eso a pesar de tener un ki tan salvaje, diría Kara viendo a su pareja. Sí, pero no solo yo, la mayoría de guerreros con el poder oscuro siempre tiene un ki sumamente pesado y eso por momentos los hace más lentos, diría Kakaroto. Pero eso no aplica en los Saiyajines por lo que veo, diría Ayame viendo a su padre. No en todos los Saiyajines, ya que muy pocos dominan el ki oscuro y los que lo hacen se vuelven villanos por dejarse llevar por el poder, diría Kakaroto. Bien, ya dejamos de charla y demos un combate y después seguimos con entrenamientos de meditación, diría Kakaroto. Bien, espero estés listo, diría Kara mientras se lanza a gran velocidad con sus hijas. Las 3 lanzaron fuertes puñetazos a gran velocidad. Kakaroto lo esquivó con una pequeña dificultad y a gran velocidad le soltó una fuerte patada a Akame, la cual la bloqueó, pero el impacto por poco y le destruye los huesos de las manos. Ayame aprovechó este momento y le lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kakaroto lo bloquea fácilmente y a gran velocidad le clavó un fuerte golpe en todo el estómago de la guerrera. Ayame escupió sangre por la magnitud del golpe que había recibido. Kara invocó un arma relámpago, pero al instante fue enviada a su lugar de origen. Y Kakaroto le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a gran velocidad. Kara volvía a salir disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión. Akame lanzó un fuerte rayo de ki a gran velocidad. Kakaroto lo destruyó con una sola mano y lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Akame esta vez no corrió con la misma suerte, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión. Vamos, que no me digan que no pudieron con unos simples golpes como esos, diría Kakaroto viéndolas seriamente. Simple dices, diría Kara, pero rápidamente cae de rodillas. Padre, las magnitud de tus golpes son impresionante, que nadie de afuera fuera capaz de soportar un solo golpe tuyo, diría Ayame, mientras se limpia la sangre de su boca.
Ella tiene razón, es como si recibieron el poder de un solo rey del universo en sí solo puño, diría Akame mientras se ponía de pie. ¿Piensas que el ejército del emperador va a tener piedad? Diría Kakaroto serio. No, pero tenemos mucho tiempo en la dimensión para mejorar en batalla, diría Kara viendo al Saiyajin. Bien, ahora necesito que hagan meditación, diría el Saiyajin mientras quita la gravedad. Las tres fueron sanadas y su poder restablecido, y se pusieron a meditar con Kakaroto. Ahora los ubicamos en una dimensión diferente. Vaya, Kakaroto ahora es más rudo con su familia y su poder es impresionante, diría Goku. Creo que ya no va a terminar necesitando tu ayuda, diría el ser que está a su lado. El destino siempre los termina juntando, es lo que pasa en la línea del tiempo, diría Goku. Bueno, tienes razón, el tiempo tú lo puedes ver y lo que pasará, diría el ser que está con él. Exacto, diría Goku. Ahora los movemos a otra dimensión, mejor dicho, fuera de las dimensiones. Señor, ¿ya ha pasado el tiempo que dijo que piensa hacer?, preguntó la general de la tropa 1. Que se prepare la tropa 3 para misión de reconocimiento e informar sobre lo que ha pasado, que no busque batalla, que no es momento de comenzar una batalla entre dimensiones, que podemos causar una incursión entre dimensiones, diría Kratos serio. Bien, señor, la tropa 3 saldrá este día en la madrugada, diría la general de dicha tropa mientras se fue del palacio. Señor, ¿qué piensa hacer cuando se encuentre las gemas en esta posible dimensión?, preguntó la general. Ir personalmente a la dimensión y ver si tratan de las gemas originales, y si son, que se preparen los reinos y galaxias dimensionales, que verán a un caos y sus guardianes no me ven como su rey, diría Kratos con una pequeña sonrisa malvada. Pero no sería ideal matar a los guardianes y crear nuevos con la gema de la realidad, porque puede ser que lo terminan traicionando, diría la general. Bueno, lo pensaré bien, solo me informas cómo está la otra tropa, diría Kratos mientras se fue del palacio. Ya está lista la tropa para marcharlos a la dimensión 2460, diría la general 3. Suerte en su viaje y no olviden informar todo sobre la dimensión, diría la general 3. Así un portal entre dimensiones apareció y la tropa 3 entró en dicho, viajando a gran velocidad por ese túnel hasta llegar a la dimensión 2460, ocultando su presencia. Tropa 3 ha sido enviada con éxito a la dimensión 2460, diría la general 1 mientras se iba de ese lugar. Lugar de Kratos. Espero los Eternal no despierten porque la tendría de perder, pero si son las gemas originales, terminarían ellos siendo polvo cósmico si no me quieren servir, diría Kratos mientras veía hacia el espacio. Ahora los vamos a la dimensión 2460. Sentí como si alguien hubiera entrado a nuestro universo, diría Ilia serie. Así que también lo sentiste, alguien entrando a nuestra dimensión y rápidamente ocultó su presencia, así que está preparada cuando salga el Saiyajin, resonó en el palacio. Bien, lo estaré, diría Ilia mientras se ponía en meditación para sentir el universo entero si alguien entra en él. En la dimensión de entrenamiento subconsciente de Ayame. Veo que tu padre las está llevando al límite, diría una persona igual a ella. Tú eres el poder mío, diría Ayame viéndola seriamente. Sí, pero debes saber que aún no has superado tus límites al 100%, ya que no has accedido al poder supremo del rayo. Debes ir lentamente, mojaron tu físico, ya que eso te pasa factura en batalla. No soportas grandes cantidades de poder y se ha visto en la batalla que terminaron perdiendo. Si no es por la ayuda de ese dios, hubieras muerto en batalla como Akame se lo diría seria. Tienes razón, pero lo de Akame fue diferente, ella fue dañada en un meridiano de su elemento, por eso que casi pierde la vida. Igual, yo también fue afectada en uno, pero logró apenas restaurar dicho meridiano dañado, no muy bien, pero lo logra, diría Ayame. Pero en este mundo de poderoso no solo se trata de quienes saben reparar eso, sino también de quienes tienen más poder y fuerza física diaria, el ser. Bueno, tienes razón en eso, por algo son estos entrenamientos con mi padre, diría Ayame mientras veía seriamente a el ser. Si llevar tu cuerpo al límite, eso te ayuda mucho y dentro de poco irás viendo los resultados de tus entrenamientos, diría el ser. Espero volver a verlos, diría Ayame mientras la veía con una pequeña sonrisa. Y los veremos de nuevo, diría el ser devolviendo la sonrisa mientras desaparecía. Ahora tendré que superar mis límites sin importar las circunstancias, diría Ayame mientras seguía en su subconsciente. Maldición, Khonsu ha tomado el control del cuerpo, diría Ayame. Fuera de ahí. Dime, Khonsu, ¿qué haces aquí en la dimensión?, diría Kakaroto serio. Vaya que frío, pero qué importa, me tomo mucho tiempo solo entrar a la dimensión, pero no va a el punto, diría Khonsu. Vamos, ve a el punto, diría el Saiyajin serio. Solo quería informarte que en la dimensión más específicos a este universo habían entrando varias presencias de gran poder, pero al instante terminaron desapareciendo, diría Khonsu. ¿Será que son del ejército de ese tal emperador?, diría Kakaroto serio. Podría ser y andan en reconocimiento de la dimensión para la llegada de él, diría Khonsu.
Eso adelanta mis planes, pero no creo que llegue en más de 2 días. Fue así, diría Kakaroto. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Khonsu. Por el momento seguiremos en este entrenamiento, después veré, diría el Saiyajin. Bien, los veremos más tarde, diría Khonsu mientras se iba del lugar, ya que su posesión estaba perdiendo poder. Así que ya se acerca el emperador. Bueno, y del chasquido de sus dedos la dimensión se la habían aumentando los años hasta 10.000 por hora. Después de que Goku le aumentó los años a la dimensión, todas cayeron fuertemente, porque la gravedad del rey también había aumentado aún más. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué no los adviertes de que ibas a aumentar la gravedad aún más?, diría Kara mientras le costaba estar consciente por la intensa gravedad. Es hora de que los entrenamientos se fortalezcan y estar preparados, que una amenaza acechan ya fuera de la dimensión, diría Kakaroto mientras las veía seriamente. Eso significa que el emperador ha llegado a la dimensión, diría Ayame con dificultad al hablar. No, hija, solo sus generales, pero hay que estar listo lo antes posible, diría Kakaroto viéndolas seriamente. Bien, padre, estamos listos para cualquier entrenamiento, diría Akame mientras intentaba ponerse de pie, pero se le hacía imposible. Ahora el infernal entrenamiento de ustedes para convertirse en grandes guerreras ha empezado, diría Kakaroto. Así pasaron entrenando por miles de años, sin descansando alguno. Cada chica llegaba a su límite siempre sin poder hacer nada hasta casi caer muertas, pero eso les estaba ayudando ya que tenía grandes resultados en los entrenamientos. El entrenamiento de Kakaroto. El Saiyajin se estaba encontrando en una meditación intensa para dominar su nuevo poder supremo, subconsciente del Saiyajin. Así que tú eres el nuevo guerrero destinado a convertirse en el eterno rival del Saiyajin del infinito, diría el ser que se veía como si fuera el mismo espacio. ¿Y tú quién eres?, diría Kakaroto serio mientras lo veía seriamente. ¿Puedes decirme, eternidad? El ser que ha visto todos los acontecimientos de cada dimensión es, diría el ahora conocido como eternidad, el dios que prevalece. Pero me imagino que no es tu verdadero nombre, diría Kakaroto serio. Muchos me han conocido y me han dado ese nombre, pero es mejor que el mío, pero eso no importa, diría eternidad. Y dime por qué te apareces hasta este momento, diría Kakaroto serio. Has logrado el poder de eternidad, el poder de la paz suprema, tienes un ojo que puede ver todo lo que desees, y tu clásico ojo de demonio evolucionado. ¿Me equivoco?, diría eternidad. No te has equivocado, pero ¿a qué viene todo esto?, diría Kakaroto. Para que tengas el máximo poder solo te hace falta una resistencia, ya que en ese poder solo estás unos minutos, diría eternidad. Ya sé que a qué viene todo eso, pero por el momento no, diría Kakaroto. Bien, estaremos hablando y te ayudaré a llevar el poder eterno al máximo, diría eternidad mientras desapareció del lugar. Y así pasaron los años en la dimensión, mientras afuera solo había pasado un día. Al día siguiente, todos ya habían salido de la dimensión haciendo sentir sus aterradores poderes. Vaya, padre, el resultado de los entrenamientos es sorprendente, diría Ayame viendo a su padre. Ahora estamos listos, la amenaza ya está cerca, diría Kakaroto serio. ¿Que cómo sientes que ya está cerca? Si yo no siento nada, diría Kara seria. Mis sentidos han evolucionado a una gran escala y son 3 seres de grandes poderes que buscan a su tropa. 2, diría el Saiyajin serio. Él no miente con sus sentidos, diría Akame. Vaya, veo que les fue bien en sus entrenamientos, diría Khonsu tomando el cuerpo de Ayame. No te equivocas, dios del cielo nocturno, diría el Saiyajin serio. Y la ayuda de los dioses legendarios no será de mucha ayuda, diría Khonsu. Aún no cantes victoria antes de tiempo, diría Kakaroto. ¿Por qué?, preguntó Khonsu. Aún hay un pequeño entrenamiento para que yo esté al máximo sin desgastar mucho tiempo mi cuerpo, diría Kakaroto. Ya sabes que es verdad, diría Khonsu. Sí, diría Kakaroto. Entonces ya sabes qué hacer y no hacerlo esperar mucho tiempo, diría Khonsu. Sí sé qué hacer, diría Kakaroto serio. Bien, te dejo para que termines el contrato, diría Khonsu. Yo, Kakaroto el Saiyajin supremo, invocó al Saiyajin Goku protector de la dimensión, diría el Saiyajin Kakaroto. En eso una silueta se hacía presente. Sabía que me ibas a extrañar, diría Goku con una pequeña sonrisa. No andes con juegos. ¿Y cuál será el contrato esta vez?, diría Kakaroto. Creo que es momento de volverlos permanente, 2 seres en un solo cuerpo, ya que tu poder supremo no lo soporta tu cuerpo si no tienes la resistencia que yo tengo, diría Goku. Bueno, tienes un punto, así que estás listo para volver a ser un ser de nuevo y vencer a la amenaza más grande a la dimensión. Nosotros, diría Kakaroto. Espera, que nosotros, diría Goku confundido. Si la mayor amenaza a nuestras realidades son nuestras múltiples versiones y hay que hacerse cargo de las amenazas, diría Kakaroto. Está bien, diría Goku. Ambos unen sus manos haciendo el pacto sagrado eterno, volviéndose uno de nuevo. Goku antes de llegar de nuevo a la dimensión. Espero verte de nuevo en la amenaza como ayudante, diría Goku. Jaja, si la derrotan no creo que llegue de ayuda, diría el ser.
Pues tendré que morir para verte, esto lo diría sarcásticamente. Momento actual. ¿Qué fue todo lo que pasó?, diría Kara viendo al Saiyajin. Ahora tengo lo que me hacía falta para que mi entrenamiento diera su fruto, diría Kakaroto. A la resistencia, diría Goku tomando el control del cuerpo en su forma normal, la forma Ozaru. Vaya, así que mi padre ya se unió de vuelta a su siguiente poder, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Vamos, no es la gran cosa, diría Goku. Ahora a enfocarnos en una amenaza en común, diría Kakaroto serio. ¿Cuál es el plan?, diría Akame seria. Goku, ¿aún tienes las gemas?, no, preguntó Kakaroto serio. Claro, aún tengo las gemas. ¿Porque tienes algún plan en específico?, diría Goku serio. Si quiero que actives su poder para llamar la atención del emperador, él vendrá a ver si son las gemas originales para tomarla y volverse el nuevo Saiyajin del infinito, diría Kakaroto. ¿Y cuál el este aquí sin gemas? No es una gran amenaza y destruirlo, diría Goku. Pero ¿saben las consecuencias de la lucha por la supremacía entre uno de ustedes en esta dimensión?, diría Kara seria. Si lo sé, sería la destrucción absoluta de esta dimensión al causar la incursión entre dimensiones, aparte de que sospecho que no solo él vendrá y guerreros de dimensiones lejanas vendrán en su ejército también, diría Kakaroto. Esto se complica aún más de lo que pensé, pero toca crear un escudo para que tal vez la dimensión soporte la batalla que se está por dar, diría Goku. Es imposible crear un escudo 1, estaríamos gastando un gran poder en solo crear una pequeña parte de él, ya que la dimensión son billones de kilómetros o más de lado a lado, diría Kakaroto serio. Entonces terminaremos destruyendo todo, pero ya después veremos cómo lo traemos de nuevo, diría Goku. Esperemos y poder, diría Kakaroto. Claro que podremos, cariño, para ustedes los Saiyajines no hay nada imposible y esta batalla será una de ellas. Padre, ya es momento que pongas en marcha el plan y a defender la dimensión a como de lugar, diría Akame. Bien, es momento de enfrentarse a la amenaza más grande de esta dimensión, diría Goku mientras 3 gemas se hacían presente y las 3 restantes llegaron a su llamado. Yo, el Saiyajin Ozaru, creó la realidad abismo sin fin, diría Goku mientras con la gema de la realidad comenzó a construir una realidad donde todo era un caos total, haciendo uso de las 6 gemas, haciendo sentir su gran poder por toda la dimensión. Si podrías llamar las demás gemas así, porque no lo hiciste anteriormente, diría Kakaroto. Algo nuevo que aprendí, diría Goku mientras ahora esperaba que el plan funcionara. Lugar de Omiverso. Señor, hemos sentido la presencia de las 6 gemas, y además de crear una realidad diferente en más de 100 kilómetros a la redonda, diría la General 3. Así que hay gemas en esa dimensión, tocará ir personalmente para ver si son las originales, si no destruir mi otra parte, diría Kratos mientras terminó la conversación. Señor, preparó la tropa 2 para posible guerra con subversión, diría el general serio. Prepárense para una posible guerra y preparar el viaje hacia esa dimensión, diría Kratos serio. Como usted ordene, señor, diría el general mientras se iba del lugar a preparar todo para el viaje entre dimensiones. La busca de nuevo ha empezado, diría Kratos con una pequeña sonrisa, después de varios minutos. Ya, señor, el viaje hacia la dimensión 2460 está listo para salir, diría el general viendo a su líder. Bien, partimos ya, diría Kratos mientras se ponía de pie y se ponía en marcha donde sería el viaje. En eso un portal entre dimensiones se creó. Prepárense, diría Kratos mientras ese ejército entró al portal, haciendo un viaje entre dimensiones hasta llegar a la dimensión que era. Señor, llegó, diría la General 3, haciendo una reverencia ante su rey. Dígame, ¿en ese lugar donde se encuentran las gemas?, preguntó Kratos serio. Sí, señor, en ese campo rojo, diría la General. Pero si solo son unas 1000 copias, diría Kratos serio. Entonces, ¿qué piensa hacer?, diría la General 1. Volver a la dimensión y no perder mi tiempo aquí en esta dimensión, diría Kratos serio. Bien, señor, diría la General 1 llamada Erza, cuando quiso crear un portal no puedo. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes crear un simple portal, diría el emperador enojado. Señor, no es eso, es que no se puede, algo impide la creación de portales, diría Erza seria. Bien, tocará hacerme cargo de la basura por mi cuenta a mí, diría Kratos. Jaja, trajiste a todas tus tropas solo para luchar con un simple Saiyajin, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, te equivocas, solo son 2 de mis tropas, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Pero como te había mencionado, tus guerreros no es tu poder, es patético como tú, diría Kakaroto serio. No lo retes que vamos a terminar hechos polvo, así diría Goku en el subconsciente del Saiyajin. Jaja, me gustaría hacerte pedazos pero no tengo tiempo, mi tropa 3 se hará cargo de ti, diría el emperador. Esa bola de debiluchos, ¿piensas que me van a ganar a mí?, diría Kakaroto serio. Claro, diría Kratos mientras su presencia desaparece. Aún te mantienes oculto en este lugar, algo tramas, diría Kakaroto en sus pensamientos. Ustedes 2 háganse cargo de la basura, diría Erza señalando a 2 guerreros de la tropa 3.
Akame y Kara tenga diversión, avatares de los dioses legendarios manténgase ocultos, aún no es momento de que salgan diría Kakaroto mentalmente. Bien padre vamos a eliminar a la escoria rápido diría Akame mientras fuertes rayos cayeron en la zona y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Kisa no logró ver ese fuerte que le dio de lleno, sacando la disparada varios kilómetros hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una fuerte explosión. Y de un estallido de ki estaba en su máximo poder la guerrera no iba a estar con juegos. Bien espero me duren un buen tiempo, si no pues qué débil las tropas del emperador diría Akame mientras se movía a una velocidad que supera el sonido y mucho más fácilmente. Te haré tragarte tus propias palabras diría Kisa mientras se lanza a gran velocidad. Ambas colisionaron brutalmente sus puños que se creó un fuerte onda que destruyó algunas partes donde se encuentran. Ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades que cada uno de sus golpes iba destruyendo todo lo que se encontraban a su paso. Akame no tenía mucho daño pero sí está ocasionando más daño a su rival. Kisa tenía múltiples heridas en su cuerpo que lentamente comenzaron a sangrar por los fuertes golpes que estaba recibiendo. ¿Qué pasa? No me digas que te estás comiendo tus propias palabras antes de que yo diría Akame mientras le soltó una fuerte patada a gran velocidad. Kisa salió disparada hasta colisionar fuertemente con un planeta creando una fuerte explosión. Y ya creo que terminó diría Akame, cuando esquivó una fuerte lanza de luz. Nunca le des la espalda a tu rival diría Kisa. Ajá diría Akame mientras una intensa espada del rayo se hacía presente destruyendo todo lo que había así pasó. Imposible una espada del rayo diría Kisa mientras a gran velocidad esquivó de milagro una fuerte estocada que se dirigía a donde ella. Vaya que reflejos pero no por mucho tiempo diría Akame mientras su velocidad se disparó por los cielos comenzando a impactar fuertes golpes sin parar a una velocidad brutal. Kisa no podía hacer nada ante semejante fuerza de la guerrera que lentamente estaba recibiendo un gran daño. Akame esta batalla se la estaba tomando más en serio, sabiendo lo que hay en juego y de dos fuertes estocadas con la espada, mandó a la guerrera miles de kilómetros. Kisa impactó brutalmente un gran planeta. Vamos dame más diversión antes de que te termine matando diría Akame con una pequeña sonrisa. En esta guerra van a ocurrir miles de bajas si es capaz que billones de personas inocentes terminen muriendo por el fuego cruzado y por una batalla de reyes. Akame se comenzó a mover a una brutal velocidad mientras le comenzó a impactar fuertes golpes sin parar. Kisa no pudo hacer nada, muchos huesos se estaban destruyendo por la brutal paliza que estaba recibiendo en la batalla. Vamos no me digas que aquí termina tu historia diría Akame mientras le impactó fuertemente con unas rocas. Kisa escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe aparte de que sus pulmones fueron destruidos por el brutal impacto. Kisa no podía respirar lentamente y terminó muriendo por sí misma. Aburrida diría Akame mientras se ponía a la par de su padre. Kara estaba lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades sin parar. Kai estaba siendo afectado por cada fuerte golpe que me causa un gran daño interno como externo por los fuertes golpes. Vamos no me digas que ustedes eran los más débiles y los demás son más fuertes que nosotros diría Kara burlonamente mientras le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kai salió disparado hasta colisionar brutalmente con un planeta que se creó una fuerte explosión. Pero dicho planeta casi se destruye por el impacto. Vamos no me digas que te he vencido tan rápido diría Kara mientras lo veía seriamente. Claro que no yo soy un guerrero del emperador, el Saiyajin más poderoso de las dimensiones diría Kai mientras su gran poder se hacía presente destruyendo todo lo que su aura lo tocaba. Jaja no me digas que ese es tu gran poder, vaya que patético diría Kara mientras lo veía seriamente. ¿Qué es lo que hace tanta gracia maldita diría Kai mientras fue impactado por fuertes golpes? Kara le estaba lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades. Kai no podría hacer nada ante tan brutalidad de los golpes que le estaban causando un gran daño a pesar de usar su máximo poder no era nada ante la princesa o posiblemente ya reina del elemento más poderoso el relámpago. Maldición ¿cómo es posible que no pueda hacer nada diría Kai mientras se ponía de pie con mucha dificultad por la magnitud de los fuertes golpes que había recibido con anterioridad. Jaja vete esta batalla será muy fácil diría Kara mientras esquivo una fuerte lanza oscura que iba a su corazón. Jaja no seas estúpido diría Kara y a una brutal velocidad se iba a lanzar. Cadenas del inframundo siente el poder del rey del abismo diría Kai mientras cadenas oscuras aprecian haciendo valer su imponencia. Cadenas del cielo siente el terror del rey supremo diría Kara mientras sus portales cambiaron a amarillo y cadenas se movían a gran velocidad destruyendo las cadenas del inframundo.
Jaja, ¿piensas que podrás ante mí con simples cadenas? Diría Kara mientras veía seriamente a el guerrero, pero lo terminó perdiendo de vista y a la vez que recibió un terrorífico golpe que la sacó disparada cientos de metros por estar distraída. Jaja, mírate donde estás, escoria, donde debes, diría Kai orgulloso de poder haberle hecho ese gran daño. ¿Piensas que por darme ese golpe me has vencido? Diría Kara mientras retoma su postura y su intenso aura relámpago se hacía presente. En serio, ningún rasguño, sí vi claramente que recibió ese fuerte golpe de lleno, diría Kai cuando fue impactado por un fuerte puñetazo y un fuerte rodillazo. El guerrero escupió un bocado de sangre por la magnitud de los golpes y de un fuerte golpe de mazo salió disparada hasta colisionar brutalmente con el planeta que lo terminó destruyendo. Jaja, escoria insignificante, nunca podrás ante una reina relámpago, diría Kara mientras Portales Carmesí aparecía y lanzando las armas legendarias relámpagos a gran velocidad. Kai estaba siendo impactado por cada arma legendaria, haciéndole un gran daño por cada impacto de las armas. Vamos, no me digas que unas simples espadas y lanzas han destruido el ego de un supuesto poderoso, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no me va a detener, diría Kai mientras se ponía de pie con mucha dificultad, su cuerpo se tambaleaba. Jaja, mírate sin ni ponerte de pie, puedes si quieres continuar, vaya patético eres, diría Kara mientras a gran velocidad le lanzó un fuerte golpe. Kai lo quería esquivar pero su cuerpo era demasiado lento para ese golpe que lo recibió de lleno. Sufre por todos los males hecho en las dimensiones, sufren con el sufrimiento de los inocentes muertos en tus manos, ojos de la reina relámpago castigador de almas, diría Kara mientras los veía fijamente a los ojos. Kai la veía y comenzó a sentir en todo su cuerpo un dolor inmenso, siento el sufrimiento de millones de seres que los había hecho agonizar hasta la muerte sin piedad. El guerrero no soportó más y terminó explotando por la impotencia de no poder destruir una técnica simple pero mortal. Kara se ponía a la par de su esposo y futuro rey relámpago también. ¿Qué pasó, Kratos? ¿Aún tienes la confianza de ganarme a mí?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, Saiyajin inútil, solo eres escoria por solo tener un escudo o algo dimensional que no me deja salir, no te hace el vencedor, se escuchó en el espacio. Señor, ¿qué hacemos ahora? Luchamos con la General 3 y los guerreros de la Tropa 1 y si fallamos pedimos refuerzos, preguntó Erza mentalmente a su líder. Hagan lo que tengan que hacer, pero de que deben eliminar a ese Saiyajin lo hacen, diría Kratos serio. Bien, General 3, ¿estás lista para la guerra?, diría Erza con una pequeña sonrisa. Claro que sí, diría Toka con una pequeña sonrisa malvada. Por el momento manténgase en ese lugar donde los ven cuando yo de la orden luchan, ya que, al vencer a esa tropa es posible que el emperador traiga más guerrero y es aquí donde se necesitarán, diría el Saiyajin mentalmente a los avatares. Como órdenes, Saiyajin, diría Sakura, el avatar de Amid, la destructora de mundos. ¿Qué piensas hacer, padre?, preguntó Ayame seria. Lucharé hasta que salga el cobarde de mi otra versión, diría Kakaroto serio. Bien, solo necesito a 2 guerreros más y derrotar a estos débiles sería fácil, diría Erza. Yo, señora, me uniré a la batalla, necesito diversión, diría Garou, guerrero de la Tropa 1. Yo también, señora Erza, diría Seryu con una pequeña sonrisa. Ya saben lo que deben hacer, eliminar a la basura y volver a la dimensión fuera de los tiempos, diría Erza. Espero no me terminan aburriendo, diría Toka con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo de estos debiluchos, diría Kakaroto mientras se ponía en guardia por si lo atacan. Ayame esquivó una fuerte patada que iba donde ella. Seryu lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Ayame no lo logró esquivar esta vez, que le dio de lleno sacándola disparada hasta colisionar fuertemente con unos escombros de las anteriores batallas. Vamos, ¿qué pasó? No me digas que no eres más que una vil habladora, diría Seryu cuando se sorprendió. Ayame se ponía de pie sin ningún rasguño y su intensa aura relámpago se hacía presente. Que como que ningún rasguño, sí vi claramente que te di los fuertes golpes, diría Seryu con sorpresa. Jaja, aún se te olvida que soy una diosa relámpago, mi poder me protege de muchos golpes, pero es momento de que me ponga seria y derrote a los débiles, diría Ayame mientras su mirada serena pasó a una más fría que el hielo. Su actitud ha cambiado, esta batalla se volverá más entretenida, diría Seryu cuando esquivó una fuerte patada a gran velocidad. El abismo creado por Goku fue destruido él mismo, ya que gasta mucho poder mantenerlo. Ayame lanzó otro fuerte puñetazo. Seryu esta vez no corrió con la misma suerte, que recibió el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada varios kilómetros hasta colisionar fuertemente con un planeta, creando una fuerte explosión por la magnitud del anterior golpe recibido. Vamos, no me digas que una gran guerrera no puede con una diosa relámpago, lo diría Ayame burlarse de la guerrera.
Maldita, esto me lo pagarás, diría Seryu, mientras su intensa aura se hacía presente y destruía el planeta donde había caído. Las batallas se habían movido entre diferentes lugares del universo. Ayame comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Seryu comenzó a hacer lo mismo. Ambas guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Que cada impacto de sus puños iba siendo realmente impresionante, que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitudes de sus golpes. Ayame se estaba desplazando a grandes velocidades mientras le suelta fuertes golpes. Seryu hacía casi lo mismo, pero tenía más dificultades al seguirle el paso a una guerrera con el demonio del rayo. Ambas se veían parejas por momentos de la batalla. Ayame fue impactado por una fuerte patada que fue impulsada a algunos metros y una semejante fuerza le lanzó un fuerte puñetazo. Seryu, al ir a una gran velocidad, no logró esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, sacándola disparada miles de kilómetros por la magnitud del golpe. Vaya, veo que use demasiada fuerza en el golpe, lo diría Ayame sarcásticamente. ¿Cómo es posible que una diosa simple me esté ganando a mí, una guerrera con casi el mismo poder de una general o menos? Pero no importa, diría Seryu mientras su intensa aura se hacía presente de nuevo. ¿Y por qué mejor no te rindes y tú guardas la humillación que te daré?, diría Ayame mientras lanza un fuerte ataque visual. Seryu se quedó inmóvil por un segundo y a gran velocidad se liberó y esquivó una fuerte patada. Ayame impactó la fuerte patada a gran velocidad al planeta donde había caído Seryu, creando una fuerte explosión. Impactó brutalmente el suelo del planeta, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Jaja, vamos, no me digas que con tan solo un simple golpe os mande hasta allá, diría Ayame en burla de la guerrera. Jaja, eso ya lo veremos, diría Seryu mientras se ponía de pie y su intensa aura se hacía presente destruyendo todo lo que la tocaba. Vaya, así que aún tenía más poder. Esto se pondrá interesante, diría Ayame cuando fue callada de un fuerte puñetazo en todo el rostro. Ya deja de hablar y muestra de lo que estás hecha, diría Seryu cuando recibió un fuerte golpe en todo el estómago que la hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Maldita, juro que te haré sufrir hasta tu muerte, diría Ayame mientras le soltó una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades sin piedad. Seryu solo se logró defender de los fuertes golpes que muchos le habían hecho un gran daño y a la vez que cayó de golpe en el planeta creando una fuerte explosión. Lluvia relámpago, sufrirás sentir la mayor agonía a nuestro rival, diría Ayame mientras en todo ese lugar comenzaron a caer fuertes rayos sin parar. Seryu estaba siendo impactada por cada rayo que le estaban causando un gran daño, que varios meridianos se estaban destruyendo por las fuertes descargas de poder que recibe. Ya basta, diría Seryu mientras del estallido de su ki el planeta entero se destruyó por la magnitud de la onda expansiva. ¿Qué pasó? No me digas que un ataque así de simple te ha hecho llorar, diría Ayame en burla de la guerrera cuando sintió como una 2 a 4 costillas habían sido destruidas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó? No me digas que soy muy veloz para tus ojos, diría Seryu, pero al usar tal velocidad y su cuerpo está dañado, sufrir algunos desgarres musculares como algunos órganos destruidos por la magnitud de la velocidad que uso. Ayame soltó un bocado de sangre mientras caía de rodillas en un cometa que se destruyó por el impacto. Maldita, esto te lo haré sentir el doble, diría Ayame mientras fuertes rayos comenzaron a caer en la guerrera. Cada rayo era imponente. Ojos místico de la perdición, sufre en tus mayores miedos y siente el lamentos de tus víctimas, diría Ayame mientras sus ojos brillaron intensamente. Escudos reflectores, dimensiones del infinito, diría Seryu mientras delante de ella se activan dichos escudos, mandando el poder mental a otra dimensión. Que cómo es posible que hayas hecho eso si nadie en la existencia había destruido un poder místico así, pero qué importa, diría Ayame mientras se lanzó a gran velocidad. Ahora esto se pondrá más bueno, diría Seryu mientras se desplaza a grandes velocidades. Ambas impactaron fuertemente sus puños, que algunas estrellas y cometas se destruyeron por la magnitud de la fuerte onda expansiva de sus golpes. Así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, que cada uno de sus golpes creaba fuertes ondas expansivas que iba destruyendo todo a su paso. Ayame se movía a grandes velocidades mientras soltaba fuertes golpes sin parar. Seryu así lo mismo, pero tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, que muchos la iban dando de lleno, causándole un gran daño por la magnitudes de los golpes. Vamos, no me digas que con esos simples golpes te estoy venciendo, y eso que aún no he usado el dominio relámpago y muchos más en la batalla, diría Ayame mientras le soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Seryu lo logró esquivar a una brutal velocidad y le clavó un fuerte rodillazo a su rival. Ayame escupió saliva por el fuerte impacto y de un fuerte derechazo fue mandando a volar hasta colisionar fuertemente con unos escombros por la batalla.
Deja de alardear de un gran poder que no tienes, diría Seryu mientras sintió un escalofrío al ver el lugar donde había caído la guerrera. Jajajaja, fue la risa que se comenzó a escuchar en el vacío espacio. ¿Qué es lo que hace gracia?, diría Seryu ya enojada por eso. Que tu cerebro aún le hace falta para madurar y entender las cosas, diría Ayame detrás de la guerrera. Qué imposible, cómo te moviste a esa velocidad hasta aquí, diría Seryu confundida. Jaja, si solo habéis luchado con un clon relámpago la mayoría del tiempo, yo siempre me mantuve en las sombras, viendo todo, y veo que el emperador no sabe elegir bien a sus guerreros, diría Ayame mientras aparecía con una pequeña sonrisa. Maldición, pero los golpes se sentían como si ella los hubiera dado, se diría Seryu en sus pensamientos. Ya es momento de terminar esta aburrida batalla, diría Ayame mientras veía a la guerrera como una pequeña sonrisa. Esto aún no se termina hasta que yo diga que se termina, diría Seryu mientras un terrorífico poder se hacía presente en todo el espacio, haciendo retumbar algunos planetas que aún había en ese lugar. Vaya, la basura aún tiene más poder, veo que mi saco de boxeo va a durar aún más, esto se pone divertido, diría Ayame esquivando una lanza de luz. Maldición, aún no soy capaz de hacerle nada, diría Seryu cuando recibió dos fuertes golpes. Vamos, no me digas que solo sabes luchar con armas, pues veamos qué sabes hacer, diría Ayame mientras sus dagas de la muerte aparecen. Acá es momento de tomar ventaja, las dagas no son muy largas y su alcance no es igual a una lanza de luz, diría Seryu mientras dos lanzas de luz aparecen y lanzó dos fuertes cortes a gran velocidad. Ayame lanzó una de sus dagas a gran velocidad que perforó el brazo de la guerrera. Seryu solo soltó un fuerte grito al sentir la daga de la muerte. Venías confiada, pero veo que esa confianza fue destruida por una simple daga, diría Ayame mientras lanzó la otra daga a gran velocidad. Seryu la logró esquivar, pero aún tenía una dentro de su cuerpo que le estaba causando un gran daño ya que soltaba energía oscura. Ayame jaló la cadena de la daga a gran velocidad. Seryu se movía a gran velocidad con la daga. Ayame le dejó ir un fuerte rodillazo en todo el estómago. Seryu escupió un bocado de sangre y a la vez que sintió que varias costillas fueron destruidas por la magnitud del golpe. Ayame no se detuvo ahí y le dejó ir un fuerte golpe en todo el mentón de la guerrera. Seryu salió disparado por la magnitud del último golpe. Ayame ya la esperaba en el otro lugar y le dejó ir un fuerte golpe de mazo. Seryu sintió el fuerte golpe en toda su espalda que fue destruida por la magnitud del golpe de su rival. Ella salió disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una fuerte explosión. Vaya, veo que solo eres un vil habladora, no me has hecho daño en la mayoría del enfrentamiento, diría Ayame mientras detuvo un fuerte puñetazo que iba a su rostro. Maldita, 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 te mataré, diría Seryu mientras lanzaba fuertes golpes a lo loco sin razonar alguna. Vaya, qué patética terminaste siendo con ese gran poder y sin saber usarlo, diría Ayame mientras le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Seryu fue dañada de gravedad por cada fuerte golpe, que muchas partes de su cuerpo estaban dañadas por las magnitudes de los golpes que lentamente comenzaron a sangrar. Ahora el golpe pero Ayame no terminó la palabra al sorprenderse de que la guerrera se volvía a poner de pie y un gran poder salió de ella, pero no era muy estable. Ya te he dicho una vez y te lo repito, esto no se acaba hasta que yo lo diga, diría Seryu mientras veía seriamente a la guerrera. Pues lastima tu muerte ahora si llego, diría Ayame mientras se lanza a gran velocidad. Seryu solo veía pasar un veloz rayo una y otra vez sin parar. Jaja, solo vas a... Pero Seryu sintió como muchas partes de su cuerpo eran desgarradas por la magnitud de los fuertes golpes recibidos. Jaja, ¿qué iba a decir ahora? Rayo de la muerte mata a nuestros enemigos, diría Ayame con un simple serio mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Seryu no pudo hacer ante tan brutalidad de ataque que lo recibió de lleno creando una fuerte explosión que más de 2 kilómetros a la redonda fue destruido algunas estrellas y más. Vaya, esto ya se terminó, fue fácil, pero lo que se viene será más difícil, diría Ayame seria, mientras se teletransportó donde su hermana Akame. Veo, hermana, que la batalla se te hizo fácil, diría Akame viendo a su hermana. Si no fue la gran cosa, pero lo que se viene sí es más difícil, diría Ayame. Sí, hija, aquí es donde lo bueno va a iniciar y no sabemos cuántos guerreros más tiene el emperador. Esto será una batalla de muerte y la batalla por la supremacía va a iniciar cuando Erza la general Luna caiga o no, diría Kara seria. Señora Kara, ¿qué haremos? ¿Aún los mantenemos en las sombras?, preguntó Sakura, el avatar de Amit. Claro, ellos aún no saben que los tenemos a ustedes, guerreros con poderes legendarios, así que a la orden de Kakaroto ustedes saldrán, diría Kara seria. Bien, señorita, diría Sakura. En la batalla de Kakaroto, el cual estaba en su fase demonio normal, Erza estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades.
Kakaroto esquiva algunos golpes pero algunos también le terminan impactando creándole leves rasguños. Vamos, no me digas que no puedes ante un simple diosa, diría Erza burlándose del guerrero mientras seguía lanzando fuertes golpes. Vamos Kakaroto, te dejarás que te humille frente a esos guerrera y demostrarás el poder de eternidad del Saiyajin eterno, diría Goku en el subconsciente del Saiyajin. Vamos, cálmate, no es momento de luchar en serio, quiero hacerle creer a toda esa bola de inútiles que son superiores, pero cuando llegue el momento, les daremos el mayor temor con solo mirarme a los ojos, diría Kakaroto mientras seguía esquivando los golpes. Nota: ambos guerreros pueden tomar el control del cuerpo en cualquier momento, pero por Goku usa más la comunicación en el subconsciente del guerrero. Erza seguía lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kakaroto le lanzó dos fuertes golpes. Erza los esquiva fácilmente y le clavó un fuerte puñetazo en todo el rostro. Vaya, esta Erza es más poderosa que la que mate, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera. Claro que lo soy de unas dimensiones más que ella, mi poder es mayor a cualquiera en este lugar, diría Erza cuando fue callada de un fuerte rodillazo en todo el mentón. Te equivocas, no eres la más poderosa, solo eres una del montón para el emperador, ya que te está usando para morir y no te tiene en la élite de sus guerreros, diría Kakaroto mientras la veía seriamente. Lo sé y no me enoja eso, y la élite te va a eliminar de dos simples golpes si no llego a poder yo, diría Erza mientras su espada se estaba cargando de rayo. Así que sabes usar el dominio del rayo, pero en magia eso es impresionante, diría Kakaroto cuando esquiva la fuerte espada que iba a su cuello. Quédate quieto, ¿no ves que te quiero ejecutar?, diría Erza mientras seguía lanzando los fuertes cortes. Pero de la nada su espada fue detenida por otra. Kakaroto estaba usando la espada del rayo de su hija Akame, y comenzó a responder cada fuerte corte a gran velocidad. Erza se sorprendió por eso que también lo estaba haciendo. Así le dieron inicio a un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. Por ese espacio solo se estaba escuchando el impacto de sus espadas una y otra vez. Por ese espacio solo se veía a dos rayos colisionar sus espadas varias veces, que varias estrellas y algunos escombros eran destruidos por las fuertes ráfagas. Vaya, si eres una guerrera con espada, no te has debilitado por usar la espada por un buen tiempo, diría Kakaroto cuando desapareció su espada y le clavó varios golpes. Erza salió disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una fuerte explosión. Pero al contrario, yo no soy un experto en espada, soy más de batallas mano a mano, diría Kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad. Jaja, y aún si te ganaré, diría Erza mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva por las magnitudes de sus puños. Y así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Que cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, que todo a su paso se iba destruyendo. Kakaroto se estaba moviendo a grandes velocidades mientras le dejaba ir fuertes golpes a su rival. Erza tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que lentamente le iban causando daño. Vamos, no me digas que ya se te terminó la gran fuerza de la que tanto estabas hablando, diría Kakaroto mientras seguía lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Jaja, si aún no has visto mi máximo poder y estar alardeando de estar ganado en la batalla, diría Erza mientras seguía lanzando fuertes puñetazos. Dijo lo mismo, aún no conoces mi máximo poder, así que no cantes tu victoria, diría Kakaroto cuando recibió un fuerte puñetazo que lo sacó disparado hasta colisionar con algunos escombros creando una fuerte explosión. Jaja, mírate dónde estás, diría Erza cuando su cuerpo le alertó del peligro al sentir un fuerte calor prevenir de la fuerte explosión. ¿Qué pasa? No me digas que te causó miedo, vaya qué patética eres, diría Kakaroto mientras sus ojos púrpuras la veía seriamente mientras su contorno era oscuro y su poder era siniestro. Así que esta es la verdadera fuerza del Kakaroto de esta dimensión, diría Erza con una pequeña sonrisa mientras su gran poder también se hacía sentir. Así que decidió tomarse más en serio esta batalla, diría Goku. Claro, ya es momento de tomarme todas las batallas que se aproximan más serio, diría Kakaroto. Bien, solo no mueras, diría Goku. ¿Qué pasa? No me digas que te causó miedo, por eso no me has atacado, diría Erza con una pequeña sonrisa. Jaja, tú darme miedo estás jugando, ¿verdad? Diría Kakaroto serio mientras esquivó una fuerte patada que se dirigía a su cuello. Vaya, sus reflejos son impresionantes, se diría Erza en sus pensamientos cuando sintió que su pierna fue atrapada. Kakaroto la tomó y lo azotó en el suelo brutalmente. Erza escupió saliva por la magnitud del impacto creando un gran cráter. ¿Qué decías sobre mi poder? Diría Kakaroto. Maldición, su poder es impresionante, pero no me dejaré vencer por un simple mono salvaje, diría Erza mientras le soltó un fuerte golpe en todo el estómago del Saiyajin que lo hizo retroceder.
Jaja, que tu emperador no es igual, es de la misma raza, diría Kakaroto ya más serio, porque ya tendría que tomarse aún más seria la batalla. Eso ya lo veremos, diría Erza mientras se lanzó a gran velocidad que a su paso dejó una destrucción masiva. El Saiyajin al ver eso también se lanzó a una alta velocidad con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan brutal que muchos escombros fueron hechos polvo por la magnitud de la onda expansiva. Así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes hacía retumbar todo el espacio que por momentos unas pequeñas grietas dimensionales aprecian siendo una pequeña consecuencia de lo que se está llevando a cabo. Aunque el verdadero caos sería si el emperador choca puños con el Saiyajin Kakaroto. El fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por el gran espacio, solo se veía a dos veloces rayos impactar fuertes golpes a grandes velocidades. Las fuertes ondas expansivas estaban llegando hasta los demás universo haciendo pequeñas destrucciones. Pero sus reyes no se quedaron con las manos cruzadas y crearon fuertes capas de energía oscura más sagrada. Erza estaba lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades sin parar, pero lentamente estaba recibiendo un gran daño. Vamos, no me digas que te estoy ganando sin usar mi máximo poder. Vaya que patética terminaste siendo, diría Kakaroto mientras seguía lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades. Jaja, te debo responder lo mismo, aún no has visto el máximo poder de una de las generales más poderosas, diría Erza cuando fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con un gran planeta que orbitaba ese sector. Si lo digas, gravedad del rey sufre sin poder moverte, diría Kakaroto mientras una fuerte gravedad cayó en el gran planeta. Erza de inmediato cayó de rodillas mientras lentamente se comenzó a crear un cráter debajo de ella por la fuerte gravedad. Jaja, ¿qué pasó? No me digas que con una simple gravedad te estoy derrotando. Vaya, sí que terminaste siendo una patética, diría Kakaroto mientras la veía seriamente. Dominio de aire, fuego y agua, activación suprema, ardan caminos celestiales, despierten el poder supremo, diría Erza mientras un inmenso poder se hacía presente en el gran planeta, destruyendo gran parte de donde estaba la guerrera. Gravedad del rey supremo, diría Erza mientras duplicó la técnica ya que era una experta, pero eso en batallas puede ser un arma de doble filo. Kakaroto se movió leve, pero ante una patética gravedad no iba a ser sometido el Saiyajin eterno. Veo que poder como esta gravedad no te ganaré, tendrá que ser mano a mano, diría Erza mientras dio un pequeño paso que donde piso se creó un gran cráter por la magnitud. Espero me diviertas un poco más, y no me hagas perder mi tiempo como lo hicieron tus compañeros anteriores, diría Kakaroto mientras en una milésima de segundo estaba frente a la guerrera con un fuerte puñetazo. Erza al ver eso también lo respondió. El fuerte impacto de sus puños creó una brutal explosión que todo a su paso terminó siendo destruido. El planeta solo se sacudió, dicho podría soportar unos 2 a 5 minutos lo mucho. Ambos se estaban lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba creando fuertes ondas expansivas, mientras fuertes explosiones se veía por las magnitudes de cada golpe. Kakaroto tenía una resistencia y fuerza física brutal, que era muy difícil perforar su piel así por así. Erza le estaba clavando brutalmente golpes sin parar. Kakaroto ahora se estaba defendiendo. Vamos, no me digas que ya no puedes, diría Erza con una pequeña sonrisa mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Ya basta de esto, diría Kakaroto cuando liberó una pequeña parte de su poder en la fase 2. Vaya, veo que ahora sí estás actuando como se debe, diría Goku. Ya es momento de demostrarle a esta quién soy, diría Kakaroto cuando se lanzó a gran velocidad. Erza no logró defenderse de los fuertes golpes que muchos le comenzaron a impactar creándole un gran daño interno. Kakaroto no se detenía y seguía lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Maldición, así que conmigo siempre estaba jugando y nunca se tomaba la batalla en serio, se diría Erza cuando seguía siendo masacrado a golpes. Kakaroto no se detenía por ninguna razón, la fuerza de sus puños era impresionante. Y de dos fuertes puñetazos la lanzó a estrellarse al suelo creando una fuerte expansión. Erza se ponía de pie con múltiples heridas en su cuerpo mientras veía seriamente al Saiyajin. Vamos, ¿qué pasó? Ya se te terminó esa fuerza explosiva que tenías hace rato, diría Kakaroto, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldi, pero Erza no pudo terminar la frase al ser callada de un fuerte puñetazo en toda su mandíbula que fue destruida por el fuerte golpe. Vaya, veo que use demasiada fuerza en un solo golpe, diría Kakaroto viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Erza no podía hablar y comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kakaroto ahora comenzó a esquivar los fuertes golpes con mucha facilidad y de un fuerte puñetazo la mandó a estrellarse al suelo de nueva cuenta.
Veo que destruís fuego a gran escala que ya no puede ante mí, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras detuvo una fuerte estocada que se dirigía a su corazón. Jaja, ¿piensas que por atacar a mi corazón me vas a matar? Si supieras, nosotros los demonios tenemos más de 7 a 6 corazones. Esto último se lo diría Kakaroto en sus pensamientos. Erza recibió un fuerte golpe en todas las costillas, que a la vez que escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe, y algunos órganos habían sido destruidos por la magnitud del golpe. Vamos, ¿qué pasó? No me digas que ya no puedes, vaya decepción, diría Kakaroto mientras la veía con una pequeña sonrisa. Erza estaba cargando un loto carmesí llamas explosivas con su máximo poder y lo lanzó a gran velocidad. Ahora luz y oscuridad, unión de ambas, ataque supremo, Keitan, diría Kakaroto mientras se lanzó el fuerte ataque. El impacto de ambos ataques fue impresionante, comenzando a destruir todo a su paso por las fuertes ondas expansivas que creaban. A Erza le costaba mantener su técnica, pero aún así la mantenía con mucha dificultad. Kakaroto no había ni sudado ante eso y solo la mantenía, pero de un momento para otro su ataque se duplicó aún más. Erza se sorprendió por eso y su ataque fue destruido por el Kaitan que le dio de lleno. En ese gran planeta se veía una gran explosión. Que todo era destruido sin dejar rastro alguno de que hubo vida en ese planeta. Vaya, así que así termina una batalla absurda, diría Kakaroto serio. Erza se pondría de pie bañada en su propia sangre al tenías varias heridas en su cuerpo y un charco de sangre se había formado. ¿Es en serio? ¿Aún te puedes mantener de pie a pesar de recibir dicho ataque? Pero bueno, es momento de acabar con tu vida, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa malvada mientras la veía seriamente. ¿Estás seguro de eliminarla? Mira, ya no puede seguir, diría Goku. Sabes muy bien que si la dejamos viva puede ser un dolor de muela en el futuro y yo la voy a eliminar a Kai ancestral, eliminación de almas por completo, diría Kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad. Erza fue impactada por dicho ataque y a la vez que fue eliminada de la faz de la dimensión. Ahora por el otro problema, diría Kakaroto mientras llega a donde los demás. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.